Los miércoles nos asomamos a esta ventana pulsando el municipalismo. Alcaldes y alcaldesas de la provincia de Valencia, con ellos nos gusta comentar la actualidad y sobre todo esa palabra, la reconstrucción, cómo van superando los municipios afectados por la Dana. Hoy recibimos al alcalde de la localidad de Cheste del Partido Socialista, lleva desde 2015 como alcalde. José Morey, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Va a ser su tercera legislatura. Sí, he empezado mi tercer mandato y bueno, la verdad es que ha empezado de una forma un poco difícil con esto de la Dana, que va a imprimir desde luego los próximos años. Me decía el alcalde antes de entrar en la entrevista que vivió ya como alcalde la pandemia. Sí, así fue. Lo que fue. ello supuso también. Sí, ha sido un impacto, nos ha tocado vivir seguramente las dos crisis más fuertes que ha tenido nuestro pueblo y bueno, y también la comunidad en las últimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya... Después de esto ya prueba superada, me imagino, que bueno, con todo lo que venga. No te digo lo que dice mi madre, dice, bueno, lo próximo que te va a tocar va a ser ya... los extraterrestres o algo así, ¿no? Bueno, pues con esa parte de humor que también hay que ponerla en este contexto, entramos a valorar cómo vivió el alcalde ese 29 de octubre, ese día de la catástrofe y sobre todo lo complicado, cómo fueron los días después en Cheste. Bueno, nosotros la verdad es que de repente nos encontramos sin ningún servicio, bueno, no había ni electricidad, ni internet, ni telefonía, nada. Lo único que se mantuvo fue el agua potable. Eso afortunadamente se mantuvo, pero es que además nos dimos cuenta de que Cheste es una isla, porque estamos rodeados por barrancos, normalmente no son nada, y en este momento esos barrancos se hicieron enormes y se llevaron todos los puentes. Entonces, para acceder se quedaron incomunicados. Pues claro, incomunicados por tierra y también por las telecomunicaciones y todo. Entonces fue realmente una sensación de aislamiento hasta tal punto que pensábamos que solo nos estaba pasando a nosotros. Claro, porque no teníamos ninguna información de nada. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Yo me doy cuenta al día siguiente porque me encuentro a la alcaldesa de Chiva a las 8 de la mañana, que venía con la Guardia Civil y buscando cobertura al móvil, y me dijo, mira lo que ha pasado en mi pueblo, mira lo que ha pasado en mi pueblo, me enseñó su móvil y entonces empezamos a darnos cuenta del alcance que había tenido, que no éramos nosotros, era algo muchísimo más generalizado. Entonces, bueno, realmente tuve que montar mi oficina, por así decirlo, entre comillas. Me acuerdo, en la rotonda de acceso a la localidad era el único punto que había un poquito de cobertura. Entonces, en un punto kilométrico, ahí tenía el móvil, la emisora de la policía y ahí intentábamos gestionar lo que podíamos. 48 horas, prácticamente así como nos está describiendo, sí. En una isla sin ninguna comunicación. ¿Se sintieron abandonados en ese aspecto? A ver, realmente no. Lo único que al día siguiente, lo único que pasaban, sobrevolaban helicópteros del 112 y de la UME, nos sobrevolaban y entiendo que estarían haciendo una evaluación de daños y etcétera. Entonces nos pusimos a trabajar todos los concejales, porque además es curioso, todos los concejales, me refiero no solo al equipo de gobierno, el equipo de gobierno y la oposición, estuvimos trabajando juntos como si fuéramos un único equipo de gobierno. Eso también hay que decirlo, porque parece como que siempre se está la crispación política, claro. Sí, que la hay, y en Cheste este no ha sido el caso ni ahora y tampoco en la pandemia. Como no teníamos ni siquiera ordenadores, el jefe de la oposición es el que autorizaba los gastos, pero lo hacíamos en un papel a mano y entonces él firmaba. Es decir, este era el nivel de reparto de tareas. Yo se lo agradezco mucho a todos los concejales porque estuvieron a todos y cada uno de ellos. Pues dice mucho, además de usted, el reconocerlo, ¿no? Este papel también de la oposición importantísimo, además en momento tan complicado para la localidad. ¿Cuándo llegó el ejército a la localidad de Cheste? Nosotros llegaron bomberos y la unidad militar de emergencias aproximadamente 48 horas después. Los primeros momentos no teníamos nada. Además es que no podíamos ni siquiera comunicarnos con ellos. En un momento dado recuerdo que me llevó un guardia rural, me llevó por los caminos como se podía, cuando ya había bajado el agua, hasta Vilamarchant para poder llamar, claro. Para poder llamar por teléfono y decir, oye, estamos aquí, necesitamos ayuda. Claro. Entonces ya desde ese punto, también ahí pues nos pusimos a hablar con las compañías de suministros, con la telefonía, con la electricidad, tal, y bueno, empezaron a llegarnos una abrumadora cantidad de ayuda. Cuando ya se recuperó la comunicación, nos llamaban desde cualquier punto de España, incluso desde el extranjero.
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, ayuntamientos de Cataluña, de Andalucía, bueno, ONGs de toda España. Y bueno, realmente fue emocionante, y también cuando llegaron los voluntarios, ¿no? Los voluntarios que realmente en Cheste, en el casco urbano, no tuvimos barro ni como en otras localidades. Lo nuestro ha sido digamos, en el campo, los diseminados y los accesos. Entonces, en algunos puntos estuvieron colaborando y bueno. Y luego la respuesta... parte más positiva, ¿no? La sí. parte de la solidaridad, ¿no? El apoyo que se tiene. Efectivamente. Y luego también la gente como que venían al ayuntamiento a ofrecerse para lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron diferentes grupos, y en el Casal de las Fallas, bueno, allí se centralizó como, pues era un casal de la solidaridad, ¿no? Allí llegaban todas las ayudas que nos prestaban, las donaciones que habían, y bueno, entre pues, los voluntarios, los falleros y como podíamos, ya hacíamos llegar pues, alimentos o agua a los sitios que se habían quedado incomunicados porque sus caminos directamente habían desaparecido, ¿no? Esta es la parte negativa, y también las 7 personas que perdieron la vida. Y una desaparecida. Y una desaparecida. Que sigue desaparecida. Eli sigue desaparecida. Se encontró su coche el otro día, su madre ya se había encontrado, iban las dos en el mismo vehículo, y bueno, es terrible. Continúan las labores de búsqueda. Continúan. Alcalde. Me consta que continúan, y me consta que desde Delegación de Gobierno están muy encima de la familia, porque hay algunos que se han quedado realmente... hay un chico que se ha quedado bastante solo y se le están tramitando las ayudas posibles de una forma muy personalizada. Me llama mucho la atención el nivel de cariño y de cercanía que están teniendo. Importante esta parte también. 7 vecinos de Cheste, una desaparecida, vecinos que no pudieron hacer nada por evitar la dana. ¿Cómo fue? ¿Les pilló en esos desplazamientos en la localidad? La mayoría. En el caso de él y su madre se desplazaban al trabajo. En el caso de otros, bueno, estaban en sus casas, pero en el medio rural. Y lo que es normalmente el Barranquet, mira el nombre que tiene, un barranco pequeñito, se convirtió en un mar. En uno de los casos, los vecinos le decían a la señora: vente a nuestra casa, que esto viene, pero la señora pues no lo hizo, se retrasó o fue demasiado tarde, no lo sé, y bueno, es terrible. Pero no solamente han habido estos fallecidos, porque los chestanos a lo mejor han fallecido en Cheste o en otras localidades. Nosotros en Cheste se encontraron más cadáveres, que ahora yo voy por el término y voy sabiendo dónde estaba cada uno, ¿no? Es terrible. Alcalde, ¿cómo fue ese día? ¿Usted tenía avisos? ¿Había ese aviso, esa emergencia? ¿Suspendió clases en la localidad? Sí, nosotros nos llegó el aviso a las 12 o 12:20 aproximadamente, y suspendimos las clases. Las de la tarde, claro. No, las clases estaban suspendidas, entonces la gente podía ir a por sus hijos, el colegio permanecía abierto porque ya había empezado, claro. El aviso nos llega cuando las clases estaban empezadas, y bueno, las familias podían ir a por sus hijos y todo el mundo fue enseguida. Pero claro, esto también nos lleva a una reflexión, porque las limitaciones se está centrando mucho el debate en el tema de los colegios, y en el caso de Cheste esto afecta a 1.200 alumnos, pero claro, sus padres siguen trabajando. Claro. Entonces, y es de repente, es decir, las limitaciones de la movilidad debería ser algo que se decidirá desde ámbitos superiores. Por ejemplo, en el polígono industrial trabajan 3.000 personas. Entonces, si realmente quieres limitar la movilidad, tiene que ser con una visión de conjunto, porque puedes cortar las clases, pero los padres siguen trabajando. Entonces, realmente... Evitamos poco, claro. Claro. Entonces, bueno, es una cosa a reflexión de futuro. A reflexión, sobre todo, nos tomaremos más en cuenta. Hay que cambiar esas emergencias, yo creo que eso lo tenemos todo claro. Y sobre todo las obras de prevención de inundaciones. Esto marca un antes y un después, sin duda alguna. Creo que ahí está la clave también, ¿no? Sí, desde luego. Una parte es reflexionar dónde se puede construir y dónde no, el Patricova. Pero bueno, de todas formas, ese Patricova, que es de 2003, el Plan de Prevención de Inundaciones de la Generalitat, llega en 2003, pero el gran desarrollo urbanístico de la comunidad se había producido en los 20 o 30 años anteriores. Entonces, realmente lo que puede hacer es evitar que se produzca más, pero lo que ya estaba construido. Por tanto, esto nos lleva a que las obras de canalización ahora deberían ser una urgencia política, administrativa absoluta, y del mismo modo que se fue capaz de construir el Plan Sur, el desvío del Turia, ahora tendría que hacerse lo mismo, y me consta que está asistiendo desde, en este caso, Confederación, y algunas obras que también le corresponden a la Consellería. Es una prioridad absoluta.
Cheste se recupera tras la Dana. El Ayuntamiento, tenemos entendido que ha finalizado esa primera fase del plan de recuperación de la movilidad en el ámbito rural, que se puso en marcha de inmediato, y también máquinas de movimiento de tierras que ha comprado el propio Ayuntamiento, ¿no?, para intentar que esa reconstrucción sea más rápida. Sí, bueno, como estábamos diciendo al principio de la conversación, nosotros nos quedamos, éramos una isla, entonces se tuvieron que construir caminos por el cauce para poder salir. Claro. Entonces, en ese momento ni había empresas disponibles ni absolutamente nada. Entonces, un concejal consiguió hormigón, no sé ni dónde en este momento, y entonces con voluntarios y con rastrillos a mano se hicieron los accesos a la localidad para ir a la A3. La cosa llegaba hasta tal punto que el primer día no es que nos ayudaran, es que nos pidieron ayuda para despejar la A3. Entonces conseguimos contactar con algunas empresas del pueblo que tienen, pues eso, maquinaria para ello, claro, pesada para ayudar a despejar la A3. Y entonces ese fue el primer paso, y luego la prioridad era que las viviendas tuvieran acceso para que fueran autónomos. En segundo lugar, las explotaciones ganaderas, y después la agricultura. También tuvimos el apoyo de los agricultores que sacaron sus tractores, nos prestaban máquinas de Aragón. Bueno, es que era una verdadera locura, pero se han arreglado kilómetros de caminos y aún seguimos, claro. Con manos de voluntarios, eso tiene muchísimo mérito. El pasado miércoles tengo entendido que el equipo de gobierno se reunía con el conseller de Emergencias, con Juan Carlos Valderrama, precisamente para supervisar la evolución de los trabajos de emergencia. ¿Cuándo podemos decir que volverá a la normalidad todo lo afectado por la Dana en su localidad, alcalde? Bueno, ahí no va a haber un día, hay como varias escalas. Ahora nosotros todavía estamos en el nivel de más emergencia que hay, en el grado superior, y nos están ayudando pues, a despejar arrastres, a diferentes actuaciones, a limpiar sitios, pero nosotros tenemos una valoración de daños que va por los 14 millones de euros solo en infraestructuras municipales. Y el Estado nos va a hacer ese ingreso y lo vamos a tener que gestionar. Evidentemente es muchísimo dinero para gestionar por parte de un ayuntamiento, estamos reforzando las estructuras para poder reconstruir, pero está muchas cosas en marcha ya. Por ejemplo, el colegio Anayuc, ¿sí?, que se cayó la valla, tuvieron unos ese está ya en obras, la Diputación está reconstruyendo su puente, la Generalitat también se ha puesto con el suyo, que por cierto, tuvimos incluso que nos instaló la Unidad Militar de Emergencias un puente provisional de estos militares que bueno, precisamente venía hacia aquí y estaban acabando de retirarlo, que también es un poco símbolo de que ya estamos acercándonos poco a poco a la normalidad. Sí. Me decía que estaba en situación, el municipio sigue en situación de emergencia, sí. Están presentes en el CECOPI. Sí. ¿Cómo van esas reuniones? Bueno, pues... ¿Son operativas? A ver, son mucha gente en esa reunión, pero es que también es necesario que haya una interlocución con los ayuntamientos. Sea esta la forma u otra, tiene que haber una fórmula donde tengamos la voz y la ocasión de decirlo. Sí que es verdad que todas las administraciones del ámbito que sea están, ahora que ya se han estabilizado las cosas, están pendientes de nosotros de forma permanente, pero te hablo desde los ministerios Vivienda, la Generalitat, Diputación, están todos pendientes en este momento, y aún queda mucho que hacer, Bueno, pues poco a poco se irá volviendo a la normalidad, pero queda mucho por hacer, como nos comenta el alcalde de la localidad de Cheste. Luz verde también dentro de la gestión del ayuntamiento a la primera mancomunidad industrial A3, con 14 millones de metros cuadrados de suelo industrial, se dice pronto, y 2.800 empresas. Hablamos de un proyecto, una colaboración supramunicipal entre Ribarroja, Cheste y Loriguilla. ¿Cómo valora esta iniciativa? Bueno, pues sí, ya para nosotros, para los tres ayuntamientos era importante. Antes de la Dana, ahora todavía es más importante, ¿no? Porque si tenemos que pensar en clave de reconstrucción, es imprescindible herramientas como esta, ¿no? Entonces, pretendemos constituirnos, estamos dando los últimos pasos administrativos, y entonces con esa herramienta, con esa institución que vamos a crear entre los tres, pretendemos solicitar subvenciones para favorecer la empleabilidad de los trabajadores o para mejorar la situación de los polígonos, ser un territorio donde las empresas estén a gusto y también, por supuesto, los trabajadores. Y ahora, pues eso, en clave de reconstrucción es muy importante, es clave.
Y también en esa clave de reconstrucción, el ayuntamiento tenemos un proyecto que también tengo mucha ilusión y mucho trabajo en esto, que es, del mismo modo que el pasado mandato hicimos un parque industrial al lado del circuito, ahora estamos en los pasos administrativos para hacer otro más, que es la Ceja Cañada Arena, que es 1,5 millones de metros cuadrados, que bueno, está preparado para operadores importantes y generar también empleo y riqueza en el municipio Cheste. Entonces, y en los municipios alrededor, claro. Pero claro, todo esto son trámites administrativos muy complicados, pero estamos en ellos y yo creo que estamos dando los últimos pasos. De hecho, está el plan general en fase de aprobación definitiva ya en manos de la Generalitat Valenciana, ¿no? Entonces ahí podremos dar el pistoletazo para esto y es un proyecto para mí ilusionante y que da un estirón más a nuestro pueblo, ¿no? Bueno, pues importante. Hablaba usted precisamente de ese circuito, Ricardo Tormo, que acoge la localidad de Cheste. Recordemos que ese gran premio no se pudo celebrar, a consecuencia era inviable de la Dana por los daños que sufrió el circuito, pues especialmente por los accesos. Y me decía ese dato que todo lo recaudado en el circuito, en el Gran Premio de Barcelona, se ha destinado a esa reconstrucción, ¿no? Sí, date cuenta, el circuito ya no es que sea importante para Cheste, es que hay un estudio que es de hace bastantes años, pero tiene un impacto económico de 40 millones de euros en la provincia de Valencia. O sea, realmente tiene mucha incidencia, ¿no? Entonces, se recuperará, al año que viene volverá, pero este año, ya que no se pudo hacer en Valencia porque acababa de suceder la Dana, se celebró en Cataluña, en Barcelona, y entonces gran parte de lo recaudado y también con donaciones de los pilotos, de todo el mundo del motor, han hecho una colecta muy importante y entonces para Cheste y Chiva nos han hecho una donación. En el caso de Cheste va a ser para recuperar toda la zona deportiva que tenía, bueno, la piscina, la depuradora estaba inutilizada, el pabellón tenía unos desperfectos en el techo, bueno, es una inversión importante y va a ser gracias a la solidaridad del mundo del motor. A veces los chestanos viven los inconvenientes de tener a tanta gente, pero por una vez van a tener directamente un beneficio, ¿no? Me decía con resignación, ¿no?, de esas molestias que ocasiona la celebración de un gran premio en la localidad de Cheste, pero al final el equilibrio es importante y el impacto económico que supone para este municipio esos días, yo creo que compensa todo, ¿no? Bueno, es como cualquier gran evento, las fallas, hay gente que tiene molestias y hay gente que tiene beneficios. Entonces, bueno, pensemos que es una vez al año y que, bueno, hay mucha gente que se ve beneficiada y a su vez, si tu vecino se beneficia, acaba redundando de alguna forma, ¿no? Bueno, pues está claro. Cheste se prepara también para celebrar las fallas porque sí, destacan por numerosos actos, por su popular cabalgata de San José y además este año están de enhorabuena, porque han sido declaradas. Sí, la cabalgata de San José es una cabalgata que se celebra el día 19 de marzo todos los años, en la que las dos fallas de la localidad hacen a mano, pero con técnicas artesanales y ya desde hace décadas, a palillo, con papel, con luz, hacen unas carrozas que discurren por la calle principal del pueblo y bueno, es nuestra manera especial de hacer las fallas, ¿no? Entonces hay que invitar a la gente a conocerlas, conocer ese acento fallero chestano, que estamos muy cerca de Valencia. Esa tarde en Valencia no hay casi nada, entonces a los turistas que se vengan para acá para verlo, porque creo realmente que vale la pena, es diferente, ¿no?, a todas las expresiones falleras. Dentro también de ese programa fallero de la localidad de Cheste, momento emotivo es la ofrenda en honor a la Virgen de la Soledad, que es la patrona de la localidad, un acto multitudinario también en la localidad. Sí, quizás sí. ¿Cuántas fallas hay en Cheste? En Cheste hay dos. Hay dos fallas, pero esto es como el Barça y el Madrid, ¿no? Entonces, el mundo se divide en dos, entonces no me obligues a determinarme. Rivalidad sana, en este caso. Sí. Pues ahí queda la localidad de Cheste también con sus fallas. Pero sin duda, si tenemos que hablar de una de las fiestas más importantes, son en octubre y hablamos de las fiestas de la Vendimia, dedicadas a su patrón San Lucas Evangelista. Son las más conocidas, sin duda. Sí, estas son las fiestas del patrón, ¿no? Entonces estas son las que organiza el ayuntamiento, coincide con los chicos y chicas que cumplen 18 años, cuando llegan a la mayoría de edad,
Y entonces pues ya tienen 50 años, que lo cumplieron hace nada, hace un par de ediciones, y bueno, también estamos de enhorabuena en ese sentido. Es algo muy reciente, nos ha llegado la resolución, pero creo que ni siquiera lo han publicado, es que han sido declaradas también de bien de interés provincial en este caso. Entonces, bueno, ¿qué supone esta declaración, alcalde? Bueno, a nosotros nos sirve para poner en valor nuestra identidad, nos sirve para proyectar nuestra manera de hacer las fiestas, nuestras tradiciones, y son muy coloridas, y también invitamos a la gente a que venga a conocerlas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un traje tradicional que, bueno, no es como el de las falleras, pero también tiene muchísimo trabajo. Las faldas las bordan a mano principalmente las madres, las abuelas, las tías, ¿no? Y que se ha ido pasando, y se ha ido pasando generación tras generación, sí, exactamente. Y bueno, hacemos la pisa de la uva, que se llama, y es el primer mosto que se ofrece al patrón, y muchísimos eventos que vale la pena conocer. Claro que sí. Grandes fiestas, las de Cheste, siempre relacionadas con ese vino, esa gastronomía. En mayo se celebra también el Vinachest, que está cogiendo bastante arraigo. Muchísimo. Y sobre todo ya se ha ubicado en ese calendario gastronómico de la comunidad. Sí, yo creo que se ha convertido en algo fijo. Es que además el ambiente es inmejorable. Está lleno, bueno, normalmente lo hemos hecho en la plaza de Doctor Cajal, la plaza del ayuntamiento. Entonces se ponen food trucks, hay música en directo, pues gastronomía, mezclas el vino con las bodegas que se suman, y es un ambiente tan bueno, tan, no sé, sinónimo de primavera, de buen rollo, de estar con los amigos, que vamos, vale mucho la pena. Yo creo que se nos está quedando pequeña la plaza. Sí, o sea que habrá que ir buscando otra ubicación, ¿no?, para el Vinachest de los próximos años. Importante la parte cultural, de fiestas de una localidad. ¿Qué significa para José Morey ser alcalde de su localidad? Pues la verdad es que yo creo que es el honor más grande de mi vida, seguramente, ¿no? Realmente tener la responsabilidad y también pues eso, de trabajar por los demás, por tus vecinos, por lo que conoces de toda la vida, es algo que resulta muy motivador. A ver, también tiene una carga, esa carga de responsabilidad, pero a la vez, cuando consigues alguno de los objetivos que benefician a todos, esa satisfacción es enorme, ¿no? Enorme. Pues la definición que nos gusta pedir siempre a nuestros alcaldes y alcaldesas: responsabilidad, orgullo. Por cierto, yo le preguntaba si esa presión que vemos en los medios de comunicación, en esos plenos de ayuntamientos después de la Dana, en la que, bueno, pues hay insultos, palabras que no tocan a esos alcaldes y alcaldesas que desde el minuto 1 estuvieron al frente de la Dana, se hicieron mejor o peor las cosas, pero han estado ahí. A usted me decía que no le pasa lo mismo en esos plenos, porque no existe esa tensión. Es que realmente Cheste ha tenido una afección importante, pero no estamos arrasados como otras localidades. Entonces, donde hay más impotencia, siempre hay quizás gente que tal, pero yo sí que quiero pedir un poco de empatía por los alcaldes de todas las formaciones políticas, porque ahí estamos todos igual, una catástrofe nos iguala absolutamente a todos. Yo conozco de todos los partidos, de Compromís, del Partido Popular, y vamos, yo me consta que el trabajo que han hecho todos ellos ha sido sin medios, con lo que podían, tirando de creatividad, de voluntarios y de mucho trabajo. Sí que es verdad que hay gente que lo está pasando tan mal que necesita decírselo al responsable público que tiene delante, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo. Y entonces hay que pues eso, coger fuerzas e intentar dar respuesta a esas personas que es que hay que entender que hay gente que ha perdido el trabajo, la casa, el vehículo. Eso es difícil de encajar. Entonces es natural, y yo creo que van a seguir todos trabajando como hasta ahora, porque vamos, es que entre nosotros también nos comunicamos, sean de donde sean, ¿no? Y bueno, incluso nos ayudamos en donde sea. Por supuesto, la colaboración entre los alcaldes y alcaldesas que no hay ese color político, como sí que estamos viviendo a nivel autonómico y gobierno central, ¿no? Esa lucha de relatos. Esa lucha de relatos es también natural, hay que entenderlo. Sí que es verdad que hay unos responsables de la emergencia, que en este caso sería la Generalitat Valenciana, y también es verdad que el Estado bueno, tiene que apoyar en esa fuerza. Pero yo creo que estamos obligados a entenderlos, y los ciudadanos no entenderían otra cosa. Es que esto es una catástrofe. Es que esto no es que subo las tasas universitarias o que subo... No.
Esto es una catástrofe. Y hay fallecidos, y hay destrucción física. Entonces, independientemente de esa lucha de relatos, yo creo que hay que ponerse a hablar, como están haciendo en algunos ámbitos, y yo pongo, del mismo modo que te traía el ejemplo de Cheste, en otros ámbitos también ha sucedido, pero eso tampoco sale tanto en la tele. Porque en el caso de, por ejemplo, las infraestructuras, la Generalitat, el Estado y la Diputación se las han repartido y están todos obrando. Entonces, eso no se cuenta tanto. Pero sí que es verdad que hay en otros ámbitos que todavía queda mucho que hablar y es una obligación, porque si no se rompe un poco, vamos a ver, es que si no te pones de acuerdo en una catástrofe como esta, ¿cuándo estará? Hay cosas que son de Estado, por así decirlo, cosas que son un bien superior y los ciudadanos no se merecen que se llegue a determinados niveles. Ahora, eso sí, también hay una rendición de cuentas. Si se ha hecho algo mal, se tiene que corregir o castigar o reprender políticamente, ¿no? Entonces, en ese equilibrio nos movemos, eso es una democracia, ¿no? Totalmente. Lleva 2 años y empieza esta tercera legislatura como alcalde de su localidad. Es José Morell, alcalde socialista. Le queda mucho por hacer en su localidad, después también de lo ocurrido en esa reconstrucción y también cambios que ya tenía previsto, me imagino, que se han tenido que paralizar y serán una realidad en esta legislatura. A ver, ahí simplemente las prioridades se modifican ligeramente, pero por ejemplo, lo que te contaba del parque empresarial, eso ahora lo que pasa es que es más importante todavía. Eso es. O la mancomunidad es más importante todavía. Y hay algunas actuaciones que sí que hemos estado, pues eso, 3 o 4 meses, que estábamos dirigidos a afrontar la emergencia. Pero ahora ya, una vez, pues ya tenemos claro, ¿no?, el marco del dinero que vamos a recibir, las ayudas que vamos a tener, y ahora es poner la maquinaria municipal a ejecutarlo cuanto antes para que la gente ya no note absolutamente o lo menos posible, ¿no? Bueno, pues esperemos que sea pronto y que vaya muy bien esa reconstrucción. Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. Le deseamos mucha suerte. Gracias por la invitación. Buenas noches. Alcalde de Cheste, especial en Ágora. Así terminamos. Mañana, como siempre, volvemos. Nos asomamos a esta ventana llamada Ágora. Buenas noches.